Yo le sugerí al profesor Padre cambiar el tema y poder presentar algo que estoy trabajando ahora en estas últimas semanas, meses, que es el tema relativo a la imputación objetiva y al compliance, ¿no? A propósito de la responsabilidad penal de las empresas, y más aún considerando que esto iba a ser tratado por el profesor Zambrano, que no ha podido venir en esta ocasión. Bien, yo tengo, digamos, un punto de partida muy claro, ¿no? No voy a explicar ahora con detalle en qué consiste el compliance, esto es algo que lo doy ya por, en cierto modo, entendido, en la medida que ahora el penalismo latinoamericano vive una suerte de fiebre, digamos, de compliance. Como yo decía el día de ayer, hace 10 años la mayoría de cursos de capacitación en penal tenía que ver con el tema de la litigación oral, el nuevo sistema, el derecho procesal penal, y una fiebre, digamos, en Latinoamérica a partir de la reforma de los códigos sobre lo que es litigación oral, y ahora estamos viviendo una suerte de fiebre en lo que es compliance, ¿no? Yo veo cursos de compliance por todos lados en las redes, en Argentina, en Chile, en Brasil, Europa, etcétera. Bueno, entonces, pareciera que los penalistas hemos amanecido modernos de un día para otro, y ahora, en vez de estar pensando, digamos, en pisar los tribunales, los penalistas estamos pensando en el trabajo de escritorio, como una forma, digamos, de trabajar en lo que es la prevención de lo que es la criminalidad empresarial, ¿no? Bueno, entonces, lo único que voy a decir sobre el compliance es que el cumplimiento no es cumplir la ley. O sea, muchos definen el cumplimiento como cumplir la ley, y ahí está muy clara, digamos, la aportación del profesor Thomas Roch, que es uno de los autores, publicistas en materia de cumplimiento en Alemania, que más ha todos el tema en orden a crear una dogmática del compliance. Como dice Thomas Roch, decir que el cumplimiento es cumplimiento de la ley, eso no aporta absolutamente nada, ¿no? Todos tenemos claro que no hay que corromper, que no hay que lavar dinero, que no hay que dañar el medio ambiente, eso está claro. Cumplimiento implica autoorganización, cumplimiento implica estar por encima de la línea de flotación, es decir, hacer algo más que cumplir la ley, es autoorganización. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo doméstico, algo que nos toca a los abogados, ¿no? Los abogados estamos acostumbrados a trabajar con el success fee, ¿no? El honorario de éxito, y sucede que, por ejemplo, muchas empresas canadienses que hacen cumplimiento anticorrupción, siguiendo los lineamientos de la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, o la UK, en materia anti-bribery o anticorrupción de Inglaterra, tienen una serie de reglas autoimpuestas que impiden el pago de los honorarios de éxito, ¿no? Con esto lo comenté en España hace como 3 o 4 años atrás. La verdad que los españoles estaban un poco decepcionados del compliance, ¿no? La forma como se hacía en Canadá, porque muchas de estas empresas, como una regla, digamos, de prevención de la corrupción, no le pagan a sus abogados los honorarios de éxito, le pagan solamente las horas de trabajo, pero como el honorario de éxito pueden cubrir un pago corrupto, digamos, en sistema de justicia donde la justicia no es tan transparente, entonces ellos, para evitarse problemas, tienen un protocolo que le impide negociar con los abogados el pago de honorario de éxito, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Empresas que tienen protocolos muy estrictos sobre cómo debe ser el trato, de lo que justamente ha hablado el colega que me antecedió en la palabra, cómo debe ser el trato en las comunicaciones electrónicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo soy abogado y alguien es juez, ¿puedo yo mandarle correos electrónicos al juez? ¿Puedo tenerlo en mis redes sociales? ¿Puedo whatsappearme con él? ¿Puedo escribirme, digamos, a través de las redes sociales y mantener una relación de amistad fuera del trabajo? Imagínense ahora que no soy abogado, imagínense que ahora soy un director de una empresa, un gerente de una empresa, y tengo necesidad de relacionarme con funcionarios públicos por temas de licencias, por temas de concesiones. ¿Puedo ya hacer eso? ¿Puedo mantener un grado de amistad más allá del trabajo? ¿O eso ya es una situación riesgosa para la empresa y para la persona que puede ser en materia de investigación, ¿no? A raíz de los casos de Odebrecht, por ejemplo, de los cuales hemos venido hablando ayer y hoy día, la Fiscalía peruana, por ejemplo, ha creado una sección de redes sociales. Es decir, en la Fiscalía se ha creado una sección en la cual a una persona que la van a investigar, antes de que la investiguen, le bajan toda la información de las redes sociales, ¿no? Todo lo que hay en Facebook, todo lo que hay en Twitter, toda la información que pueda haber en Instagram, Tinder, para los que tengan Tinder, ¿no? También ha habido un caso de uso de Tinder, fotos, etcétera. Entonces, toda esa información la recuperan antes de que se gatille la investigación, porque cuando alguien ya es investigado, por ejemplo, por corrupción o lavado,
la regla, digamos, común es que esta persona desaparece toda su información pública del Internet, ¿no? Todas sus redes sociales, claro. Y han habido casos donde a raíz de esta información se ha interrogado, por ejemplo, al imputado y se le ha dicho, ¿usted conoce a fulano de tal? Y dijo, no, yo nunca lo he visto, no lo conozco. Y sacaban la foto que estaba en sus propias redes sociales. Y eso se ha validado como prueba siguiendo los protocolos, digamos, de custodia de la información que puede estar en las redes sociales. Bueno, entonces, cumplimiento es estar por encima de la legalidad, cumplimiento es autoorganización. Con esta introducción muy breve, vamos a pasar a analizar algunos casos, es decir, vamos a hacer esto de una forma deductiva para llegar al punto que a mí me interesa, que es el tema de la imputación objetiva y el compliance. Acá tenemos, si podemos ir a la siguiente, por favor. Acá tenemos, en primer lugar, un fallo del Pleno Jurisdiccional de la Corte Española, el Tribunal Supremo Español, el ponente José Manuel Maza Martín. Esto no es una casualidad. Ahora José Manuel Maza Martín es fiscal, ya no es más juez del Tribunal Supremo Español, es fiscal ante la Corte Suprema. Y José Manuel Maza Martín es un discípulo del profesor Carlos Gómez Jaradíez, ¿no?, que es uno de los defensores más acérrimos, por decirlo de alguna forma, de los sistemas de responsabilidad penal de la persona jurídica en España, ¿no? Claro, y José Manuel Maza Martín, como buen discípulo, impulsó esta ponencia del Pleno Jurisdiccional del 29 de febrero del 2016, ¿no?, donde se pone de relieve por primera vez, en la jurisprudencia española, donde existe, me refiero a España, desde el año 2010, un sistema de responsabilidad penal de la empresa con un catálogo muy amplio, además de delitos que pueden gatillar esta forma de responsabilidad, incluso con una modificación a través de la Ley Orgánica 1 del 2015, a través de la cual se incluyó la cláusula de exclusión de responsabilidad penal, porque en la reforma originaria española, tener un programa de cumplimiento era a lo sumo un motivo para la reducción de la pena, más no un motivo para la exclusión de la responsabilidad, lo que fue bastante criticado, y con la reforma del 2015 se incorporó la cláusula de exención, ¿no?, que es muy similar, por cierto, a la que tiene el proyecto, digamos, de norma argentina que se está discutiendo actualmente en el Parlamento. Un proyecto del 2017 para incorporar la responsabilidad penal de la persona jurídica por caso de corrupción, por caso de peculado, etc. Bueno, entonces, con esta nueva regulación, el Pleno Jurisdiccional declara, ¿no?, que el delito de la persona jurídica o la tipicidad, digamos, de la intervención de la persona jurídica no radica en lo que se conoce hoy en día como el hecho de conexión. El hecho de conexión es el acto de la persona natural. La persona natural comete corrupción, pero para imputar eso a la empresa no es suficiente con que se gatille el hecho de la persona natural o exista, digamos, este factor de conexión. Es necesario que encontremos algo propio de la persona jurídica. Y para este fallo, lo que hay que tener en cuenta es la existencia de una infracción cometida por la persona física, es decir, el hecho generador, el hecho de conexión, debe estar unido necesariamente a la ausencia de un debido control que le es propio a la persona jurídica. Dicho de otra manera, ¿no?, y esto aparece mucho mejor expresado en la ley chilena del año 2009 que en otras normas que ahora veremos en un momento. Dicho de otra manera, el delito corporativo, la imputación a la empresa, no emana del hecho generador de la persona natural, que puede ser su representante, su director, su gerente, una persona que le presta un servicio, sino que en verdad el fundamento de la responsabilidad de la empresa, muy bien, es algo que la empresa hizo o dejó de hacer, que en este caso concreto significaría haber renunciado o no tener un programa efectivo para controlar, digamos, el riesgo penal que emana del funcionamiento de la empresa. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Un fallo dictado a los pocos días por el propio Tribunal Supremo Español, 16 de marzo del año 2006, otro ponente, pone en relieve lo siguiente, ¿no? Dice, la autoría de la persona jurídica, las partes subrayadas, muy bien, exigirá la concurrencia de un delito corporativo por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica. Es decir, la base de la responsabilidad es esa, ¿no? Y en la parte final dice, la sala no puede identificarse con la tesis de que una vez acreditado el hecho de conexión, es decir, el hecho de la persona natural, existirá una presunción juris tantum de que ha existido un defecto organizativo. Y esto toca ya un tema que voy a mencionar hacia el final, que es el tema probatorio. ¿Quién tiene la carga de la prueba del defecto organizativo, ¿no? Si la imputación a la empresa tiene por un lado como componente el hecho generador, que para muchos es una condición objetiva de punibilidad, ¿quién debe de probar luego
lo que sí le compete como fundamento de la responsabilidad a la empresa, que es la falta de un debido control. ¿Quién debe de probar eso? ¿El Ministerio Público o lo debe de probar la defensa? Bien, lo que está claro es que hay que probarlo, para efectos de considerar que el delito está cometido por parte de la corporación. No se puede presumir a partir del hecho generador que la empresa tenía un defecto organizativo. Es algo que se tiene que probar. No puede trabajarse sobre una suerte de presunción juris tantum, porque eso implicaría, como es evidente, una inversión de la carga de la prueba, una ruptura, digamos, más bien de lo que sería la presunción de inocencia de la persona jurídica. ¿Podemos ir al siguiente, por favor? Un fallo más cercano, 23 de febrero del año 2017, muy bien, señala muy claramente este fallo del Tribunal Supremo Español cuáles son los elementos necesarios que determinan la responsabilidad de la persona jurídica. Por un lado, en el literal A, verán ustedes el hecho generador, ¿no? En el caso concreto, administradores y directivos, actuando en representación de la empresa, que han llevado a cabo una continuada actividad encajable en el 301 del Código Penal Español, que es el tipo de lavado de dinero o blanqueo de capitales. Entonces, por un lado, el hecho generador literal A. Segundo, muy bien, provecho o beneficio directo para la sociedad. Porque si es que se demostrara, y eso es algo que también pondré las conclusiones hacia el final, si se demostrara que la empresa, teniendo un programa de cumplimiento, muy bien, no ha sido beneficiada por el delito, sino que el delito se ha cometido en exclusivo beneficio de la persona natural o la persona individual, entonces no cabe hablar de responsabilidad penal corporativa, porque no hay, digamos, allí, detrás de ello, un defecto organizativo, aunque no existe un programa de cumplimiento. Dicho de otra manera, ¿no? Dicho de otra manera, es un caso en el cual no hay imputación objetiva porque aunque no exista un sistema de prevención, ese riesgo no se ha realizado en el resultado. Es decir, el resultado no es producto, digamos, de la ausencia de control, sino el resultado es producto de una acción absolutamente individual de la persona natural que trabajaba, que representaba a la persona jurídica y donde la persona jurídica no ha recibido exactamente ningún beneficio. Y tercero, ¿no? Esta es la parte más importante, dice, y por fin, dice la Corte, está cubierta también la faz negativa de esa atribución de responsabilidad. La persona jurídica carecía de un sistema efectivo de control implementado para anular o al menos disminuir eficazmente el riesgo de comisión en el seno de la empresa de ese delito, ¿no? Entonces, por un lado está el hecho generador y por otro lado está este elemento, digamos, de la ausencia de debido control. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Los ministerios públicos siempre complicando las cosas. En el caso de España, esta circular 1 del año 2016 complica un poco la situación porque implica un retroceso frente a lo que se ha expuesto como línea jurisprudencial ya marcada en la jurisprudencia española, porque lo que se ve acá es una vuelta hacia atrás en la medida que la circular se refiere a una responsabilidad por transferencia de tipo vicarial, ¿no? Una responsabilidad tipo espejo. La responsabilidad vicarial, seguro que lo saben, es la responsabilidad que emana por el solo hecho del acto de un tercero, ¿no? Por ejemplo, el hijo responde civilmente por los daños que pueda, perdón, el padre responde civilmente por los daños que pueda cometer su hijo. En muchas legislaciones existe la regla según la cual el empleador responde por los daños que comete el empleado en el ejercicio, digamos, de la actividad para la cual ha sido contratada, ¿no? Responsabilidad vicarial, que para muchos es una forma de responsabilidad objetiva. Con lo que pareciera que el sistema por el cual apuesta la circular es un sistema muy similar al de la ICPA, ¿no? La Foreign Corrupt Practices Act, porque en el modelo americano, donde, digamos, en el common law, donde en verdad no existe una distinción clara entre lo que es antijuricidad y culpabilidad, solamente hay imputación del hecho, muy bien, y luego, digamos, causales de ausencia de responsabilidad, las llamadas defensas. Lo que se tiene, digamos, es que el hecho gatillador de la responsabilidad penal de la empresa o de la persona jurídica es un sistema de responsabilidad vicarial, que luego te puedes excluir de responsabilidad por tener un adecuado sistema de cumplimiento. Eso se aprecia más bien como una salida procesal, no como una salida, digamos, de derecho penal material, se ve como una defensa. Muy bien, una defensa, pero de carácter netamente procesal, no como una cuestión de derecho penal material. Entonces, en el sistema americano se parte de que la responsabilidad penal de la corporación es una responsabilidad ajena al elemento de la culpabilidad. No hace falta probar la culpabilidad de la empresa, lo que hace falta probar es que hay un hecho generador, ¿no? Responsabilidad netamente vicarial, que luego la empresa se puede excluir
de responsabilidad porque, digamos, tenía un adecuado sistema de cumplimiento, como en el caso Morgan Stanley, que mencionaremos luego. Bueno, en esta circular, la Fiscalía trata de retroceder, y esto no es un tema casual, porque esto implica menor trabajo para la Fiscalía desde el punto de vista de la prueba, porque significa entonces de que la Fiscalía quisiera probar solo el primer elemento, que es el elemento del hecho generador, y no realizar actividad probatoria respecto al segundo elemento, que es la deficiencia de los programas de cumplimiento o la inexistencia de los programas de cumplimiento. Dice la Fiscalía, eso sí, que esos programas de cumplimiento, cuando existan, deben ser claros, precisos, eficaces, estar redactados por escrito y debe acreditarse su adecuación para prevenir el concreto delito que se ha cometido, debiendo realizarse a tal fin un juicio de idoneidad entre el contenido del programa y la infracción, ¿no? Claro, juicio de idoneidad que nos lleva, como veremos luego, al terreno propio de la imputación objetiva. ¿Puedo decir la siguiente, por favor? El caso Morgan Stanley, ¿no? Es un caso exitoso en los Estados Unidos, muy citado, muy bien, con un caso de compliance efectivo. La empresa no fue imputada por lo siguiente, ¿no? Morgan Stanley tenía, digamos, un gerente, un representante en China, el señor Patterson, muy bien, que pagó 1.8 millones de dólares en sobornos para ganar unos contratos, muy bien, de naturaleza inmobiliaria con una empresa china. Es decir, él representando a Morgan Stanley hace que la empresa estatal Young Enterprise, muy bien, le facilite ganar una serie de contratos en favor de la empresa. Es decir, había un hecho de conexión y había un acto de favorecimiento a la empresa, porque este señor, Patterson, seguramente podía exhibir ante su empresa una muy buena gestión y seguramente por haber cerrado estos contratos iba a ganar seguramente un porcentaje, un incentivo conforme a su contrato, pero el beneficio final era para la empresa. Con lo cual, dicho en esas reglas que ha expuesto el Tribunal Supremo Español, había el hecho generador, había el beneficio para la empresa, pero lo que falló en el caso concreto, que nosotros lo leeríamos como una cuestión de culpabilidad o tipicidad, los americanos lo leen como una salida procesal, había un programa de cumplimiento efectivo. ¿Por qué? Si podemos ir a la siguiente, por favor. Porque en el caso concreto, Morgan Stanley demostró ante el gobierno americano, hay que recordar que en el sistema americano la Fiscalía no es un órgano autónomo, sino depende del gobierno, demostró que tenía un programa de cumplimiento efectivo, ¿no? Basado en lo siguiente, voy a leer muy rápido. La empresa tenía un sistema de control interno, la empresa tenía directrices internas para prevenir las conductas corruptas, la empresa actualizaba constantemente estas directivas y capacitó a sus empleados en ello, los empleados del área de cumplimiento vigilaban y evaluaban la legalidad de las transacciones y otras actividades. Tan monitoreaban esto que detectaron esta operación. Quinto, en el año 2004 el Compliance Officer advirtió por escrito a Patterson, el autor del hecho generador, sobre la calidad estatal de la empresa china. Es decir, no había ninguna duda, Patterson no podía dudar de que estaba haciendo negocios con el gobierno chino. Sexto, ¿no? La empresa Morgan Stanley requirió en múltiples ocasiones a Patterson dar su conformidad por escrito de sujeción a las normas del FCPA, ¿no? Por eso es que, como hay que probar, muy bien, la prueba es de cargo, ya veremos luego, de quien alega, en este caso, la existencia del programa de cumplimiento efectivo. Por eso es que en las capacitaciones en materia de compliance, los que trabajan en eso saben perfectamente que tiene que quedar prueba, evidencia física de la capacitación previa, ¿no? Para poder alegar la efectividad del programa. Séptimo, la empresa exigía a sus empleados revelar intereses comerciales externos, cosa que no hizo Patterson. Se llevó a cabo el due diligence al agente chino, la debida diligencia, antes de iniciar la relación comercial, por eso es que salió que era una empresa pública, etcétera. Y finalmente la empresa impuso mecanismos de pago para garantizar que las transacciones cuenten con la autorización de la administración y reducir el riesgo de pagos irregulares. La FCPA trae consigo una serie de normas, incluso penales, que sancionan, digamos, el manejo financiero inadecuado, como una suerte de delito de peligro frente a la corrupción. En consecuencia, un programa efectivo que dio lugar a la no imputación a la empresa, ¿no? Hay que recordar también que hace un par de años atrás se publicó en los Estados Unidos una directiva dada por la vicefiscal general, que es la fiscal Yates,
fue destituida luego por Trump durante su gestión, pero donde decía una cosa muy interesante, ¿no? Porque decía que para que las empresas efectivamente se excluyan de responsabilidad, no era suficiente con que tengan un programa efectivo. Tenían además que dar información acerca del verdadero autor, personas físicas que habían cometido el hecho delictivo, como en este caso fue el caso de Peterson, ¿no? Entonces, este es un caso, por lo tanto, muy icónico en la jurisprudencia americana como un caso de un programa de cumplimiento efectivo. Siguiente, por favor. El caso Siemens, un caso muy conocido, ya hablaremos de Odebrecht en el futuro, seguro cuando todo esto esté terminado. En el caso de Siemens la cosa no fue distinta, ¿no? Porque aquí lo que teníamos era un compliance más bien de carácter cosmético, ¿no? De decoración, ¿no? De fachada. Siemens tenía en su página web exhibida las buenas prácticas corporativas, decía que tenía un programa de cumplimiento, pero en la realidad tenía un oficial de cumplimiento a medio tiempo, ¿no? Para una empresa transnacional tan grande. Tenía un oficial de cumplimiento que la otra mitad del tiempo litigaba a favor de la empresa. Muy bien. Y en verdad el programa de cumplimiento no era un programa real, era un programa de fachada, como Odebrecht, que tiene un programa de cumplimiento, lo tenía y lo tiene, muy bien, porque cotiza acciones en la bolsa de Nueva York. Por lo tanto está sujeta a la FCPA, me refiero a Odebrecht como Siemens, tienen que tener un programa de cumplimiento. Si el programa es efectivo, no se ve luego cuando los casos se disparan. No hay una supervisión previa a la existencia del programa o su efectividad, ¿no? Bueno, entonces al final se descubre que Siemens había hecho pagos para ganar también licitaciones públicas y privadas, incluso en Argentina, Venezuela, Bangladesh, etcétera, con la finalidad de acceder a estos contratos públicos, estatales o privados, muy bien, y pagó mucho dinero para ello, ¿no? Incluso, digamos, utilizó métodos muy específicos, muy refinados, para facilitar y ocultar estos pagos ilícitos, como la instauración de una contabilidad paralela, ¿no? Vamos a ir a la siguiente, por favor. Esta empresa era una de las pocas, ¿no?, en tener un programa de cumplimiento a la época de los hechos, 2007, cuando se inician las investigaciones. ¿Cómo terminó? Tuvo que pagar, ¿no? Tuvo que aceptar su responsabilidad, pagar una multa entonces millonaria, 450 millones ante el fisco americano. Hoy día sería una multa pequeña, Odebrecht acaba de pagar 3.500, o se ha comprometido, perdón, a pagar 3.500. Y en Alemania, Siemens tuvo que pagar solamente por al inicio de la investigación 201 millones de euros, otros 395 al final, tuvo que gastar 150 millones de euros para implementar un sistema de cumplimiento, y en el ámbito civil tuvo que pagarle a la SEC 350 millones de dólares, ¿no? Claro, entonces le salió cara la inexistencia de un programa de cumplimiento. Por eso es que en el caso Morgan Stanley, yo siempre lo digo, si ese caso seguramente lo ponemos ante un abogado peruano, un abogado argentino, un abogado de Brasil y un abogado de México, seguro que los 4 abogados dirían, bueno, si ya descubriste el hecho, mejor no hagas nada porque mientras no te descubran, no te deben de perseguir, ¿no? Pero si este mismo caso se lo presentas a un abogado americano, un abogado inglés y un abogado alemán, seguramente la respuesta a ello va a ser denuncia el hecho, como en el caso de Morgan Stanley, ¿no? ¿A alguien se le ocurriría acá que una empresa argentina, o en mi caso una empresa peruana, descubre un hecho delictivo de uno de sus directores, asociados o gerentes, vaya a la fiscalía y denuncie el hecho? ¿A alguien se le ocurriría acá? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Más bien, siempre tendemos al tema de la cultura corporativa, la marca, el daño reputacional. Mientras no te descubran, mejor no te adelantes. Es lo que normalmente forma parte de las prácticas de los abogados de la región. Me incluyo en ello, porque yo aparte de ser profesor soy abogado. Más o menos la línea de consejo y de práctica profesional que hay en la región. Pero en otros ámbitos, donde la lavada te puede salir más cara que la camisa, es decir, donde las multas pueden ser muy fuertes, muy altas, y donde hay un regulador fuerte, como puede ser el Departamento de Justicia, la SEC, o los organismos correspondientes en Alemania, entonces el riesgo es alto, ¿no? Y el riesgo de que esto se pueda descubrir es tan alto que muchas veces es mejor dar el paso hacia la denuncia como parte, digamos, del cierre del programa de cumplimiento, que es lo que vamos a ver al final de esta intervención. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Un caso penal, no penal en Alemania, lo menciono, es una sentencia del Landgerichtshof, Tribunal Supremo Alemán, del 7 de mayo del 2017, fresquita, ¿no? Tiene 5 meses y medio, muy bien, como una referencia de varias cosas. Primero, que el compliance no necesariamente es penal, porque en Alemania no existe la responsabilidad penal corporativa, se está debatiendo, hay proyectos en esa dirección, muy alentado por las nuevas generaciones de penalistas en Alemania, los viejos profesores,
son tributarios más bien de un sistema de no responsabilidad penal de la empresa. Pero bueno, eso se está debatiendo en Alemania, mientras tanto solamente existe responsabilidad contravencional, ¿no? Es decir, responsabilidad administrativa. Bueno, y en este caso, el Van de Gerichof estableció que un programa de cumplimiento puede servir para una reducción de una multa contra la empresa en un proceso administrativo. Muy bien, y dice, ¿no?, que las empresas suelen estar obligadas a implementar un compliance adecuado para evitar conductas impropias. Y esto de obligada es algo que hay que resaltarlo, ¿no?, porque en términos, digamos, legislativos, ya no de autorregulación, hay un compliance que podríamos llamar obligatorio versus un compliance que podríamos llamar potestativo, ¿no? Por ejemplo, los bancos tienen que hacer compliance obligatoriamente para la prevención del lavado de dinero. Si no, el regulador los puede multar y eventualmente incluso cerrar si es que no cumplen con sus deberes de prevención. El compliance antilavado en casi todos los países es obligatorio. No es una opción del banco o de los sujetos obligados decidir si la hacen o no. En muchos países, muy bien, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ellos tienen la obligación de hacer compliance anticorrupción. Aquí en Argentina no sé cómo será. En mi país no hay una obligación de hacer compliance anticorrupción. La única forma de compliance obligatoria en mi país es la de lavado de dinero. Pero compliance anticorrupción es algo potestativo. Si la empresa lo tiene bien y ya si surge el problema, surge el caso, se dispara la investigación, quien lo tenga podrá utilizar el programa de cumplimiento como una cobertura, podrá utilizar el programa de cumplimiento como un seguro, muy bien, para evitarse la responsabilidad, pero no es un compliance obligatorio. En el caso de Alemania, para el caso concreto, sí era un caso de compliance obligatorio. Bueno, y se establecieron dos criterios, ¿no?, para la determinación de la multa. Por un lado, la pregunta era, ¿no?, ¿existía un compliance efectivo y adecuado para el riesgo antes de que se produjera la infracción? Muy parecido a lo declarado por la Circular 1/2016 del Ministerio Público Español, ¿no?, el criterio de idoneidad, ¿no?, de idoneidad para, digamos, para cubrir el riesgo emanado del funcionamiento de la empresa. Y segundo, ¿no?, lo que hablábamos a propósito del caso Morgan Stanley versus Siemens, reaccionó la administración de la empresa, obviamente, con prontitud e identificó las lagunas en el sistema y las cerró para prevenir infracciones similares en el futuro. Claro, es el cierre del programa, identificar la infracción, denunciarla, de ser el caso, y prever medidas futuras para evitar la reincidencia, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ahora vamos a ver, como estamos en un tramo inductivo, vamos a las cuestiones de derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, en mi país tenemos este famoso artículo 17.1 de la ley 30.424, que entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año, la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero en verdad es penal, porque va a darse a instancia de la Fiscalía en un proceso penal con las garantías del proceso penal, pero bueno, los gremios empresariales forzaron mucho para que se llame administrativa, aunque la va a determinar un juez penal. No es como el modelo italiano, ¿no?, del decreto legislativo 231 del año 2001, donde en verdad sí es una responsabilidad administrativa, o como en el sistema alemán, donde hay responsabilidades administrativas para la persona jurídica. ¿Pero a qué voy? La cláusula, ¿no?, la cláusula de exclusión. Dice la regla, la persona jurídica está exenta de responsabilidad cuando tenga un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgo, necesidades, características, consistentes en medidas de vigilancia y control idóneos, para prevenir los delitos mencionados, etc., o reducir el riesgo de su comisión. Claro, cláusula de exención de responsabilidad, ¿no? Exención de responsabilidad, si nosotros leemos a los juristas argentinos, peruanos o chilenos, exención puede ser cualquier cosa, ¿no?, porque cuando la ley se refiere a exención de responsabilidad puede estarse refiriendo a ausencia de culpabilidad, ausencia de tipicidad, ausencia de, digamos, de justificación. Estamos hablando de causas eximentes, ¿no? Y las eximentes, cuando aparecen reguladas en la ley, el legislador no determina, ¿no?, cuál es la naturaleza jurídica dentro de la estructura del delito. Por lo tanto, decir exención es decir mucho y decir nada. En el caso argentino se recurre a la misma fórmula, que es la fórmula italiana, ¿no? En el caso argentino, el proyecto del 2017 que he mencionado, dice que quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa, ¿no? Entre otras condiciones, claro, entre otras condiciones se pone denunciar el caso, ¿eh? Se pone reparar voluntariamente el daño, y la que a mí me interesaba, que es la del punto B del artículo 9, cuando la persona jurídica ha implementado un sistema de control y supervisión adecuado con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. Nuevamente, la exención de responsabilidad, fórmula italiana. Vamos a la siguiente, por favor. A mí más me gusta la fórmula chilena, ¿no? A mí más me gusta la fórmula chilena porque, bueno, en todo caso va en la línea de lo que yo creo. Yo creo que los programas de cumplimiento
corresponden a la faz negativa de la imputación objetiva del delito corporativo. Es decir, es un tema que se analiza a nivel de la tipicidad, ¿no? Y es que en Chile no vas a encontrar tú en la ley del año 2009 una norma que hable de exención de responsabilidad. En el modelo chileno, lo que tienes por un lado es una referencia al hecho generador, al hecho de conexión, y por otro lado, a lo que es la infracción propia de la empresa. Dice, las personas jurídicas serán responsables de los delitos que fueren cometidos por sus dueños, etcétera, etcétera. Usa ya varias descripciones de personas vinculadas a la empresa. Y luego, la conexión viene acá, dice, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de esta, la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión. Por lo tanto, ya en lo que es la definición del injusto penal corporativo, se está incorporando el dato del hecho generador, que para mí es una condición objetiva de punibilidad, no tiene que ver con el actuar de la empresa, y donde se describe, en el injusto típico de la empresa, lo que en verdad corresponde a la infracción de sus deberes de garante, es decir, el incumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión. Muy bien, como fundamento en consecuencia de la responsabilidad corporativa. El modelo español, modificado en 2015, es el de la exención de responsabilidad penal cuando se cuenta con un modelo de organización y gestión. ¿Y de dónde viene todo eso, no? ¿De dónde viene el modelo español, el argentino, el proyecto del 2017, o el peruano? Viene de la siguiente, por favor, de Italia, ¿no? En la ley italiana del año 2001 se dice, ¿no?, que en buena cuenta, si el delito de la persona si el delito ha sido cometido por la persona indicada en el artículo anterior, que es una norma, digamos, que describe los hechos del autor, persona natural, del hecho generador, muy bien, en ese caso, digamos, el ente no responde, la persona jurídica no responderá si es que prueba que el órgano de dirección ha adoptado actos eficaces previos a la comisión del delito a través de un modelo de organización que sea idóneo para prevenir el tipo de delito que se ha cometido en el caso concreto. Claro, entonces esa regla de exención de responsabilidad es de fuente muy italiana y ha sido reproducida, digamos, tiene un efecto expansivo en varias otras legislaciones. Acabado entonces la parte de los casos y la parte de derecho comparado, vamos a la parte que me importa. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Esto es un problema de exención de culpabilidad o de tipicidad, ¿no? Como ya he dicho ayer, compliance no es derecho penal, ¿no? El derecho penal no es compliance. Todo lo que es labores de cumplimiento, prevención, es trabajo básicamente de auditoría. Eso no es derecho penal. El penalista podrá decirle al auditor, oye, no estás previniendo cosas que sí son delito, o estás previniendo un montón de cosas que no son delito en la legislación. Eso podrá decirle de manera orientativa el penalista al que hace el programa de cumplimiento. O el penalista le podrá decir al que hace el programa de cumplimiento, oye, ¿sabes qué? En tus investigaciones internas, tú tienes que respetar el debido proceso. No puedes, por ejemplo, hablando de temas electrónicos, no puedes, por ejemplo, acceder ipso facto al correo electrónico de tu empleado, muy bien, si es que no tienes una autorización o del propio empleado o una autorización judicial. No sé cómo está regulado eso acá, pero en mi país, por lo menos, el Tribunal Constitucional ha sido muy claro de que incluso cuando el dominio es de la empresa o de la corporación, muy bien, eso no genera una presunción de que toda la información que fluye, digamos, a través del correo electrónico sea información de la empresa, ¿no? Al contrario, es información privada del empleado y es el empleado el que tiene que hacer el disclosure, ¿no? Permitir que esa información sea accesible para el que está haciendo una investigación interna. Bueno, esa puede ser la labor, digamos, del penalista frente a lo que es la elaboración de un modelo de cumplimiento, pero compliance no es derecho penal, compliance es gerenciamiento del riesgo, es un problema de management. Segundo, ¿no? Segundo, y esto es muy importante, ¿no? El deber de garante del empresario, sobre el cual se ha escrito muchísimo, muy bien, es un deber que le compete a la persona jurídica y a sus órganos. Es decir, dicho incluso más claramente, ¿no?, primariamente, en una primera línea, en una primera esfera, es un deber de directa competencia de la empresa. Es la empresa la que tiene la posición de garante, muy bien, frente a los bienes jurídicos que pueden ser afectados a raíz del funcionamiento de la propia empresa. Por lo tanto, es la empresa la que tiene los deberes de prevención, muy bien, de los delitos que se puedan cometer durante su funcionamiento. Y secundariamente, muy bien, porque la representan sus órganos de gestión, los órganos de gestión de la persona jurídica, directores, gerentes, como se llama en cada legislación, ¿no? Y es el fundamento de la imputación. Entonces,
en el caso de las personas físicas, hay absoluta claridad, acá en Argentina, en Perú, en España, Alemania, hay absoluta claridad que en el caso de las personas físicas, ese deber de garante, su no satisfacción, su incumplimiento, digamos, es el fundamento de la imputación objetiva por comisión u omisión, ¿no? Hay mucha literatura escrita sobre la imputación objetiva, los órganos de gestión por violación del deber de garante, incumplimiento del deber de garante, ¿no? Entonces, eso está claro en el caso de las personas físicas. Pero cuando llegamos a hablar de las personas jurídicas hay una confusión literaria, porque en la literatura, muy bien, hispanoamericana o incluso alemana, hay un debate no terminado en relación a si esto es un problema de culpabilidad o si esto es un problema de tipicidad, ¿no? Yo, como ya he adelantado, considero que esto es un problema de tipicidad y de imputación objetiva. Pero el punto de partida de los argumentos en pro de la culpabilidad se encuentran en los trabajos del profesor Tiedemann. Tiedemann, desde fines de los 80, principios de los 90, empezó a hablar del concepto de culpabilidad social, ¿no? Culpabilidad social, culpabilidad corporativa, y para ello el profesor Tiedemann, dado que en Alemania no hay una ley de responsabilidad penal de empresas, se remitía al viejo parágrafo 30 de la Ordnungswidrigkeiten alemana, que es algo así como la ley de contravenciones o la ley, digamos, para sancionar, digamos, a los ciudadanos, infracciones administrativas. Este parágrafo 30 de la Ordnungswidrigkeiten traía consigo el concepto de eficiente administración del riesgo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en nuestros países, donde generalmente a las personas jurídicas se les sanciona por el mero resultado, muy bien, es decir, por el solo acaecimiento del resultado, sin necesidad de que haya dolo culpa al margen del principio de culpabilidad, eso en Alemania está claro en sentido contrario. En Alemania, las personas físicas y las personas jurídicas, para ser sancionadas, incluso en el plano administrativo, debe de probarse su culpabilidad. Culpabilidad en el sentido de existencia de dolo culpa, ¿no? Y entonces, en el caso de esta ley de contravenciones alemana, el criterio era la eficiente administración del riesgo. Una empresa que no administra de manera adecuada el riesgo de funcionamiento es una empresa que tiene culpabilidad, decía Tiedemann, ¿no? Y crea entonces el concepto de culpabilidad social. Y eso ha dado lugar a una discusión luego muy intensa durante los 90, los 2000 y hasta ahora, en torno al concepto de culpabilidad social, cultura criminal corporativa, ambiente criminógeno de la corporación favorable a la comisión de delitos, etcétera, etcétera. Incluso trabajo de naturaleza criminológica, como el de las empresas duales, ¿no? Tipo Odebrecht, que tienen operaciones lícitas y a la vez operaciones ilícitas a través de la famosa división de operaciones estructuradas, etcétera, ¿no? Bien, podemos ir a la siguiente, por favor. Yo me decanto muy claramente a favor de un sistema de autorresponsabilidad, ¿no? Yo creo que la imputación a la persona jurídica no emana de la conducta de sus empleados o sus proveedores, ¿no? Creo que el hecho generador, el hecho que gatilla la conducta del individuo, es una mera condición objetiva de punibilidad, ¿no? Es como en los delitos de muchos países, incluyendo el mío, como el delito de instigación al suicidio, ¿no? O ayuda al suicidio, ¿no? No hay sanción mientras el suicida no intente por lo menos suicidarse, ¿no? Pero eso no significa que el injusto penal sea la conducta del suicida, porque el suicidio es una conducta típica en casi todas las legislaciones, pienso que todas. Muy bien. Lo injusto es la instigación o la ayuda al suicidio de un tercero, ¿no? Claro, en este caso sería una suerte de cooperación por omisión. La empresa no permite que el empleado pueda cometer eso porque no tiene un adecuado programa de cumplimiento. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el punto de partida debe de ser un sistema de autorresponsabilidad y no de heteroresponsabilidad. Segundo, ¿no? La imputación objetiva se funda en la violación de ese deber de controlar los riesgos de la empresa. Y es acá donde yo, hasta el día de hoy, tal vez por mi escaso conocimiento del derecho penal, no acabo de comprender por qué muchos juristas siguen insistiendo que el problema, digamos, del problema de la administración eficiente del riesgo, administración adecuada del riesgo empresarial, es un problema de culpabilidad. Yo no lo acabo de entender, porque cuando hablamos de personas físicas, nos queda claro que es un problema de imputación del injusto, problema de imputación objetiva. Pero cuando vamos a las personas jurídicas y hablamos de que las personas jurídicas no cumplen con su deber de garante, pues hacemos un salto lógico hacia la culpabilidad. Esto lo vengo discutiendo desde hace unos 3 o 4 años atrás en diferentes foros, con diferentes juristas de diferentes países,
Y la verdad que hasta ahora yo no he encontrado una razón suficiente para seguir sosteniendo que esto es un problema de culpabilidad. Desde mi punto de vista está claro que es un problema de tipicidad, por la misma razón por la cual se fundamenta la imputación objetiva en el caso de las personas físicas directivas de la empresa. La culpabilidad en consecuencia de la persona jurídica no es la inexistencia de un programa de prevención. La culpabilidad tiene que ver con la capacidad de la empresa, de la persona jurídica, de adecuar su conducta a ese deber de prevención. Y eso trae a la mano el caso de las empresas pequeñas. Por ejemplo, en Arica, Chile, tienen este sistema desde el año 2009, hay un caso donde la empresa fue excluida de responsabilidad en un proceso por corrupción empresarial. Se habían pagado unos dineros para obtener unas licencias para la eliminación de desechos en Arica, y la Corte excluyó a la empresa de responsabilidad, porque así como los menores de edad están excluidos de responsabilidad, porque la ley presume que la capacidad, digamos, de comprender lo injusto se adquiere recién a partir de los 18 años de edad en mi país, me imagino que es algo parecido. Al igual, las empresas pequeñas, hay veces, no han recibido o no han tenido un suficiente grado de maduración corporativa que les permita, digamos, comprender la ilicitud de su conducta. Es decir, que en este caso concreto les permita organizarse frente al riesgo. Y eso sucede muy comúnmente en aquellas empresas, como en el caso de Arica, donde el órgano de gestión es prácticamente el mismo que el accionista. Es decir, empresas pequeñas donde el gerente es a la vez el dueño, el accionista, prácticamente el que abre la puerta y sirve el té, ¿no? Es decir, empresas donde no hay distribución de roles y de funciones, donde hay prácticamente una identidad entre persona natural y persona jurídica. Muy bien. Entonces, en ese tipo de empresas que no han recibido el suficiente grado de maduración, cabe predicar, siguiendo a Gómez Jaradíez, la inexistencia de culpabilidad empresarial. Porque la persona jurídica no tiene capacidad, por su poca maduración corporativa, para adecuar estos sistemas de cumplimiento. Podemos ir a la siguiente, ya estamos casi terminando. La fuente de esa posición de garante de la empresa en consecuencia son las mismas que delimitan el riesgo permitido en la imputación objetiva, ¿no? Derecho positivo, el contrato, usos y costumbres, ahora el compliance, ¿no? Ese binomio libertad-paternalismo que define el riesgo permitido, y me remito ahí solo a dos autores, Jacobs y Frisch también, que está participando en este foro, es el espacio para la intervención del soft law, si quieren verlo así, ¿no? La debida diligencia del empresario, la cultura corporativa, las buenas prácticas empresariales, la llamada RCE, Responsabilidad Social Empresarial, el programa de integridad, etc. Dicho de otra manera, ¿no? La imputación objetiva es el espacio, abro comillas natural porque la imputación objetiva es normativa, pero me refiero en sentido coloquial, es el espacio natural que conecta el compliance con la teoría del delito. La debida diligencia del empresario, el modelo de prevención, debe de ser premiada con la ausencia de imputación a la empresa, como el caso Morgan Stanley, porque el resultado no es producto de un riesgo no permitido. El riesgo permitido tiene un punto de partida, no es riesgo cero. Como no es riesgo cero, delitos pueden haber, pero en la medida que sean delitos que no conecten a la empresa, son delitos que deben dar lugar a la responsabilidad solo de la persona física y no de la persona jurídica. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Dos temas finales. Carga y la prueba, ¿no? Partiendo de lo que he venido diciendo, creo que al Ministerio Público le corresponde probar en este tipo de casos dos cosas. Uno, el hecho de conexión, la conducta de la persona física, lo que le puede dar lugar además a la persecución paralela a la persona natural y no solo a la persona jurídica. Son dos sistemas de responsabilidad independientes. Y en segundo lugar, la inexistencia de un programa de cumplimiento, que haría todo esto mucho más fácil para el Ministerio Público, o si existiera un programa de cumplimiento, probar, muy bien, que no concurre la fase negativa y decir que este no fue efectivo. ¿Y qué debe de probar la defensa, ¿no? La defensa debe de probar dos cosas, ¿no? Muy bien, por un lado, que no existe un hecho de conexión, y por otro lado, la fase negativa es la tipicidad corporativa. Y no existe un hecho de conexión en dos supuestos, ¿no? Primero, cuando la persona jurídica no cometió el delito no se ha cometido, por lo tanto no se gatilla la condición objetiva de punibilidad. O segundo, si la persona jurídica cometió el delito, pero este delito fue cometido en beneficio de la propia persona natural o de terceros, como en el caso de Morgan Stanley, ¿no? Aunque ahí había un programa de cumplimiento. Y segundo, la fase negativa de la tipicidad corporativa, es decir, la preexistencia de un programa de cumplimiento efectivo, ¿no?
la persona natural defraudó el sistema de cumplimiento. Había un programa de cumplimiento, existía, muy bien, pero la persona natural se alejó del programa de cumplimiento y actuó de manera individual. Excurso final, la última lámina, porque todo lo que he dicho puede ser muy criticado por lo siguiente, y esto es algo que ya lo hemos debatido en otros foros también, es el tema siguiente. Los programas de cumplimiento tienen un sistema de cierre, ¿no? Porque implican monitorear la actividad previa o durante la comisión de un delito de una persona natural, pero ¿qué pasa cuando el programa no ha sido, digamos, 100% eficaz? Porque no es riesgo cero, muy bien. Yo puedo probar que mi programa de cumplimiento era efectivo porque prevenía con carácter general, muy bien, los riesgos de corrupción, por ejemplo, pero si en el caso concreto falló, muy bien, si en el caso concreto falló, los programas de cumplimiento normalmente demandan una serie de cosas. Podemos ir al ISO 37001 o al ISO 19600 y lo que demandan normalmente es que la empresa haga un reporte, es decir, haga un registro de que ha habido un hecho delictivo, haga una investigación interna, eventualmente denuncie el hecho a la autoridad y colabore con la autoridad en la persecución del delito, como el modelo del James Memorandum del año 2015 del sistema americano. Muy bien. Claro, entonces todo el mundo me dice, entonces, ¿cómo puede ser que el compliance sea un problema de tipicidad si es que estamos hablando aquí, de hechos postdelictivos, de una conducta postdelictiva por parte de la corporación? Es decir, no estamos hablando ya de la conducta de la empresa previo, coetánea al hecho generador, sino estamos hablando de una colaboración con la justicia post-comisión del delito. Entonces, ¿cómo algo que es post-comisión del delito puede considerarse, muy bien, como un problema de tipicidad, un problema de riesgo permitido, ¿no? Acá hay varias respuestas posibles. Una primera aproximación como respuesta puede ser de que en verdad no hay que atender al hecho de la persona natural, hay que atender al hecho de la persona jurídica. Y los deberes de la persona jurídica que gatillan su responsabilidad no van necesariamente en términos temporales con el momento de la comisión del delito de la persona natural. Porque, como hemos dicho, el fundamento de la responsabilidad corporativa no es el hecho generador, sino el fundamento es la inexistencia de un adecuado sistema de prevención. Y como hemos visto, el modelo de prevención puede implicar prevenir el delito, descubrirlo, denunciarlo e incluso mejorar tu programa hacia el futuro, para que el programa esté completamente cerrado, para que no se vuelva a generar el riesgo de reincidencia. Primera posibilidad interpretativa. Y la segunda, con esto ya termino, puede entenderse de que en verdad estas exigencias son exigencias procesales, muy bien, exigencias procesales como las que puede establecer los sistemas de colaboración eficaz, como el del proyecto argentino del año 2017, que trae una serie de reglas de colaboración eficaz empresarial, donde la empresa hace un disclosure, entrega la información, pone en bandeja de plata a la cabeza de los autores del delito, pero el beneficio está condicionado a algo, que no depende de la empresa, sino está condicionado a que sea eficaz la información para el descubrimiento y la persecución del hecho de la persona natural. Muchas gracias.